got something that might interest you. Muy buenas, gente. Este es el segundo vídeo en verdad que dedico a Marvel, ya que el primero fue un crossover justamente con SNK. Pero hablando de esta última, quería desconectar bastante de esto del canal, no hablar tanto de Shingeki no Kyojin. Navegando por la red, encontré justamente un artículo en el cual estaban hablando de agujeros de guión en películas de Marvel. Una de ellas decía lo siguiente, que es justamente la pregunta que lleva el título, que sería ¿por qué Thanos no usa o usó las gemas del infinito para crear recursos ilimitados? Según el artículo se exponía que todos los motivos de la trama y de la guerra podían haberse simplemente acabado si Thanos hubiese, por ejemplo, hecho una galaxia en la que los recursos fueran infinitos. De esa manera todos los planetas y razas en general pues estarían abastecidos y ya no habría necesidad de preocuparse por sobrepoblación. Ya, pero es que ahora voy, digamos, a hablar de los pros y los contras de esas ideas, ya que en realidad no se considera exactamente un agujero de guión, simplemente es una hipótesis, lo que pasa es que no está exactamente orientada. Así que, gente, no hace falta que diga que vas a ver un montón de spoilers referidos a las películas de Marvel, así que si no las has visto o no estás familiarizado con ellas, entonces te recomiendo que no sigas adelante con este vídeo. Pero sí, vamos allá, comencemos. Para intentar entender bastante la idea, habría que pensar directamente en la ideología de Thanos. Sabemos que Thanos es un ser que no podemos calificarlo como malvado, pero directamente es el raciocinio de un antihéroe. Su finalidad de Thanos es extremista, pero digamos que ha llegado hasta ese nivel por el hecho de que no puede considerar que las razas ya puedan recular de pensamiento, porque a fin de cuentas están solamente ahogadas en su propia libertad, y no se están preocupando por las generaciones que vienen muy para el futuro. A fin de cuentas, el plan de Thanos consiste en eliminar una mitad de manera aleatoria para que sobreviva la otra mitad. En cierta manera todo esto significaría un plan bastante justo, ya que se respetaría cualquier etnia, género y no habría derechos ni discriminaciones. Simplemente se elimina una mitad y la otra mitad podrá sobrevivir porque hay recursos de sobra para mantener simplemente una mitad. Con todo esto, la idea en sí para Thanos es que el universo pueda sobrevivir al menos un tiempo más, y de hecho después destruir las gemas para evitar que esto se pueda deshacer. Pero el caso es que en el agujero de guión se expresa de que si se crea una galaxia con recursos infinitos, este problema no existiría. Y realmente esto es bastante erróneo. No podemos considerar esta idea porque, aunque la galaxia consideremos que pueda generar recursos ilimitados, en realidad el espacio de los mundos sigue siendo el mismo. Es decir, si genera recursos ilimitados, las personas ya no tendrán miedo por la sobrepoblación, con lo que al final la acabarás generando de una manera más alta. Es decir, al final tendrás más personas porque el espacio del planeta es el mismo. Es decir, si es una habitación de 10 metros y estás echando comida que ahora tienes de más, que te sobra, al final habrá más gente en la habitación del espacio que puedas mantenerlo. Entonces, a fin de cuentas, la idea por primer punto ya se descarta, porque solamente te serviría para que todo el mundo tuviese derecho a comer. Pero claro, ¿qué pasa? Que si una persona tiene una vida buena, puede traer más personas al mundo, y si empieza a procrear y procrear, al final llegamos a la sobrepoblación. ¿Y qué pasa? Que volveremos al punto de que no habrá suficiente comida para alimentar, porque quizás los recursos sean infinitos, pero la cantidad que se produce y el espacio no están equilibrados, no hay balance, entonces ese punto ya se descartaría. Por esa parte sería la primera. Luego la segunda es que según esto, una galaxia, vale, pero es que no se especifica si pueden saber la ubicación, y luego tengamos en cuenta, el universo es enorme, es un terreno demasiado grande e inexplorado. Tendría que haber muchísima suerte si una raza encuentra justamente esa galaxia con recursos ilimitados, que eso sería el primer punto. Y luego aparte que tenga ese ámbito de querer compartirlo. Si te lo paras a pensar, dependiendo de quién obtenga eso, no va a tener unas intenciones quizás muy agradables. Porque si te lo paras a pensar, puedes tener el control absoluto del universo. Porque a fin de cuentas, teniendo recursos, tienes poder. Y si tienes poder, puedes gobernar sobre quien quieras. Y a fin de cuentas, con recursos ilimitados, no tienes que preocuparte ni de tu armamento, ni de tu pueblo, ni nada. Podrías tener un abastecimiento y una civilización perfecta. Y simplemente tendrías que preocuparte de tus enemigos que quieran saquear eso. Entonces, al fin de cuentas, el segundo error sería eso. Pensar que generar recursos ilimitados eliminaría los conflictos. Porque esto no es así realmente. Imagínate, por ejemplo, en un colegio, ¿vale? Un colegio, un montón de alumnos y que hay un comedor. Si das recursos ilimitados, al final todos los niños están bien, ¿vale? Sí, están bien. Pero ¿qué pasa si al final resulta que los recursos no empiezan a abastecerse con la cantidad de niños?
al final empezará a generarse conflicto. Y es lo mismo de antes, tanto si hay poco y se va acabando como si hay mucho, la cuestión es conciencia y responsabilidad. No tiene nada que ver con que cada día tengas una barra de pan en tu casa que si tienes 5. A fin de cuentas es eso. Y de hecho, si al final creas recursos ilimitados, vamos para el tercer punto. Se malcriarían las generaciones nuevas y entrarían en colapso cuando lleguemos otra vez al mismo punto cíclico. Porque esto es una cosa que yo he visto muchísimas veces, que no se llega a valorar. A fin de cuentas, el hecho de que puedas tener cada día un plato de comida no se puede comparar a lo mejor a esos críos que directamente tienen un iPhone 10 porque su padre se lo compra. Y si el niño le da igual y rompe el teléfono, el padre le tiene otro teléfono al momento. Entonces, ¿qué pasa? Que el primero va a valorar realmente lo que es tener un plato de comida porque cuando no lo tienes lo echas en falta. Pero el que tiene un iPhone no va a valorar ese teléfono, da igual lo que valga. Entonces, a fin de cuentas, todas estas ideas se contradicen. No es que esté mal hecho el planteamiento que viene el artículo, de hecho me parece bastante interesante y podría ser una posibilidad, pero por desgracia volveríamos a ese punto. No hay espacio suficiente, las razas no estarían preparadas para llegar a ese ámbito de coexistencia y a fin de cuentas acabarían habiendo nuevos enemigos que intentarían conquistar eso y realmente volveríamos al mismo punto de las guerras, muertes, etc. Y el universo realmente colapsaría porque si una civilización tomara esa galaxia podría ser verdaderamente el fin del universo. Esto es, gente, mi opinión sobre lo que respecta a este agujero de guión y la verdad es que tenía bastantes ganas de hablar de ello y ahora pues quiero que vosotros me digáis qué opináis respecto a eso, si pensáis que sí que es posible o que no. Yo al menos por mi parte, de manera sincera, pienso que es bastante inviable, porque si ya tenemos el ejemplo de cómo es esto en la realidad, imaginaros en el ámbito ficticio, no tiene por qué cambiar nada. En fin, gente, muy buenas y hasta la próxima.